Hola chicos, ¿cómo están? Los extraño un montón y hoy vamos a tener nuestra clase bíblica. ¿Y saben qué? Vamos a aprender de un hombre que se llama Elías, un profeta de Dios. Hizo milagros y maravillas. Tremendo. Pero ¿saben qué? Lo más importante, él creía muchísimo en Dios. Tenía una fe gigante, enorme, así como nosotros. Yo creo en Dios. ¿Vos crees en Dios también? ¿Sí? Yo también creo en Dios. Elías creía en Dios y lo declaraba a todos. Se lo decía, que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios está con él y que hace milagros y maravillas. Pero ¿saben qué? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba perdido porque no creía en Dios. Su fe se había apagado, se había hecho chiquitita, ya no estaba creyendo en Dios, en que Dios era milagroso, en que Dios podía cuidarlos, en que Dios era quien les daba sustento, era el Dios que peleaba así como peleó con Gedeón, con Josué, el que le daba las victorias. ¿Se acuerdan? Ya no creían en Dios. Se les había apagado la fe, se volvió chiquitita, chiquitita, y se volvió a ídolos. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a adorar a otros dioses, como se llamaba uno Baal, le decían, y adoraban a este dios. Miren, este es un profeta de Baal, y le rendían culto a Baal. Miren, hay uno que está orando, que hizo un altar para Baal, y le oraba a Baal y pedía a Baal, pero a Baal no existía porque era un dios de piedra, un dios de yeso, porque el único Dios es Dios que está en los cielos, el Dios que está en nuestro corazón, pero ellos no creían y así muchos empezaron a creer en Baal. Todo el pueblo de Dios había perdido. Mira, todos estos empezaron a creer en esos dioses y dejaron de creer que Dios tenía el poder para hacer grandes cosas. Todos creían en Baal. Dios se enojó mucho porque su pueblo se había perdido y dejó de creer en él. Pero el Señor levantó a Elías, un profeta con toda la fe. Este es Elías. Miren qué viejito. Elías está sonriente, pero ¿saben por qué? Porque él creía en Dios enormemente y sabía que Dios estaba con él. Era el único. Y se tuvo que enfrentar con todos estos, con un montón que decían que Baal tenía poder, que Baal tenía fuerza y no Dios. Sin embargo, Elías se enojaba porque él decía, Dios es el único que tiene poder, el Dios que estuvo con Gedeón, el Dios que estuvo con Josué, el Dios que estuvo con Moisés, ese Dios es el que creo y el que tiene poder para hacer grandes maravillas y el que nos dará la victoria y el que está con nosotros. Y ellos no creían. Entonces Dios le dijo a Elías, Elías, haz un altar para mí. Elías hizo un altar, puso piedritas, iba a hacer un culto a Dios, así cuando nosotros oramos a Dios y cuando vamos a recibir la palabra en la iglesia o cuando escuchamos las prédicas, así mismo hizo Elías, hizo un altar para Dios. Los Baales y todos sus profetas y todo el pueblo que creía en los Baales, en el Baal, hicieron también un altar, miren, y empezaron a orar también. Entonces Elías dijo, hay dos altares. Un altar que es el que le rindo culto a Dios. Ese Dios le dijo a Elías, haz un altar para mí y deja que ellos hagan su altar a Baal. Y vamos a ver quién tiene el poder, dijo Dios. Ellos, los que adoraban a Baal, oraron un montón de horas y jamás sucedió nada. Jamás se consumió la carne que habían puesto. No se prendió fuego el altar. No, nada, absolutamente nada, porque se tenía que prender fuego el altar. Sin embargo, no existía Baal. Baal no apareció. Elías se reía de eso porque decía, ¡bu!
¡wow! No existe Baal, Dios es el único que tiene poder, Él va a hacer descender fuego del cielo, ya van a ver, ya van a ver. Baal está durmiendo porque no existe. Y ellos seguían orando, seguían cantando, seguían saltando, pero jamás se prendió fuego su altar. Tremendo. Baal no existía y no tenía poder. Tenía poco poder. Pero llegó el turno de nuestro Dios, en el que creemos, en el que creía Elías. Y ahí sí, ¿saben qué hizo Dios? Elías dijo, vamos a hacer un altar y para demostrarle que Dios tiene poder, le vamos a echar agua arriba del altar. Cuando nosotros mojamos algo, si mojamos un papel y lo prendemos fuego, ¿se prende fuego el papel? No creo, porque está empapado de agua. Y Elías hizo que el altar de Dios se empape de agua, cosa que sea imposible prenderse fuego. Pero ¿saben qué? Elías oró a Dios y dijo, se va a prender fuego porque Dios, mi Dios y nuestro Dios es el Dios de los imposibles y se va a prender con agua y todo. Oró y ¿saben qué hizo Dios? Descendió fuego del cielo, sí, y se prendió fuego aún estando el altar mojado. ¡Qué increíble que es Dios poderoso! Así, todos, absolutamente todos, se dieron cuenta de que Dios era verdaderamente el Dios de los imposibles, que no existe Baal, sino que Dios tiene el poder, Dios de los cielos, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Gedeón, de Josué, ese mismo Dios, el Dios de Débora, ese mismo Dios es el que tiene poder y en el que creemos nosotros. ¡Wow, Elías! ¡Qué fuerza y qué fe para defender lo que crees! Y lo que crees y que crees en Dios, ¿no? Nosotros también debemos ser como Elías, que defendamos lo que en el Dios en el que creemos. Adelante de todos, hay muchos que no creen. Sin embargo, Elías tuvo la fuerza, la valentía y de decir, yo creo en ese Dios de los imposibles, yo creo en Dios y Él tiene poder para hacer grandes cosas. Y acordarnos de que hizo estas maravillas. Y así como estuvo con Josué cuando derribó los muros. ¡Oh! Y así como estuvo con Gedeón, que huyeron despavoridos, huyeron todos los ejércitos, huyeron y tuvieron miedo y Dios le dio la victoria. Y asimismo, cuando Dios estuvo con David y peleó con un gran gigante, ¿se acuerdan? Tremendo es nuestro Dios, esa es la fuerza de nuestro Dios y eso es lo que nosotros defendemos, que nuestra fe nunca se apague, que sigamos creyendo en Dios y defendamos lo que creemos, ¿sí? ¿Les gustó la clase? A mí me encantó y me encantó aprender de Elías. ¡Wow, Elías! Tenías una fe enorme y qué tremendo Dios que hizo estos milagros y maravillas, descender fuego del cielo y en un altar todo mojado que se consumiera, imposible. Sin embargo, yo también levantaría las manos como Elías. ¡Wow, Dios! ¡Tremendo! Eres poderoso. Así que espero que les haya gustado la clase y que el Señor los bendiga un montón. Los extraño y este sábado vamos a tener nuestro gran encuentro para festejar